Hola a todos los que se están uniendo. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra charla prometida con Rodrigo Caguas, así que muy contento. Sí, estoy esperando un poco que se conecten para poder ir conversando con Rodrigo. Hola, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, aquí estamos en México. Un gusto saludarte y la verdad es que para mí es un gusto tenerte aquí en este Instagram Live. Agradecido por aceptar esta invitación. Así que contento de volver a conversar nuevamente contigo. La vez pasada fue tomando Así es, un café en Viña del Mar. así, tal cual fue. Qué bueno que estás preparando, me contabas, la maratón de Sevilla, ¿verdad? Sí, sí, actualmente me encuentro preparando ese maratón. Públicamente no lo he anunciado aún, pero Ah, estamos, pero igual ahí los que se conecten van a estar sabiendo, pero es el próximo maratón que tengo. Estamos ahí con muchas ganas, preparando con Hugo. Hugo va a correr pronto ahora el 14 de enero el maratón de Houston. Así que bien, ya es nuestra tercera vez este año en México, en Toluca, y se nos da bastante bien el tema de prepararnos acá, el tema de la altura, concentrarnos. Toda esta atmósfera que se crea aquí es muy buena. Así perfecto, que buenísimo, buenísimo. sí, qué bueno, qué buena vista ahí que tiene en Concón, ¿o no? Sí, tú sabes que cuando a veces hago clase o hago alguna charla por Zoom, piensan que es como un fondo que está predeterminado por Zoom, pero la verdad que es real. Sí, Sí, es parte sí, donde vivo. sí, para que sepan ahí que, que esa es la vista. Tremendo, Exacto. excelente. Ya yo creo que tenemos suficiente conectado para comenzar la charla. Así que bueno, nuevamente agradecer que hayas aceptado esta invitación, tu presencia aquí en el live. Sí, contento que podamos contar con el día de hoy con esta plataforma para poder conversar. Una parte súper importante que es la mente, la psicología y como tú tienes las fotos siempre. Exacto. Al Así, contrario, Mati, le agradecido soy yo por la invitación, sobre todo por estar conversando contigo con un deportista de elite importante para nuestro país, que acabaste de competir ahí en Panamericanos, bueno, ya he estado en la esfera de la elite tanto tiempo, así que para mí también es un placer estar contigo conversando. muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. No, la verdad es que agradecido y bueno, más que nada quiero presentarte para quienes no te conocen. Bueno, tú eres académico en la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica de Valparaíso, eh, con un doctorado ahí en la Universidad de León, en España. Eh, y bueno, también tiene el libro, era autor del libro y también destacar que también eres runner, por eso también es importante esto. Eres autor del libro Entrena tu mente para la maratón. Así que Así es. tremendo libro porque la mente, de verdad que sobre todo en un maratón es súper importante. Pasan mil cosas. Todos comenzamos con pierna al maratón, comenzamos con todas las ganas, pero todos tenemos ese bajón físico y ahí la mente es fundamental. Así que es importante eso, el tema que vamos a tocar hoy día. Y bueno, personalmente te quiero hacer una pregunta que siempre, bueno, me la he encontrado siempre como atleta, en mis 15 años de atletismo, me la he encontrado y bueno, el primer tema que quiero tocar es el fracaso cuando me preparo para algo y las cosas no salen como yo espero. ¿Cómo yo enfrento eso? ¿Cómo lo ocupo? Es, ¿Lo puedo ocupar como una herramienta o simplemente aceptarlo y de alguna manera sentir ese sentimiento de que, ay, no me salen las cosas como esperaba y volver a retomar?
Mira, ahí con respecto a eso, dos o tres cositas que son muy importantes, Mati. Mira, lo primero, yo siempre cuando hablo de esto, hablo de una frase que está pegada en el camarín de Wimbledon, que es muy interesante porque pertenece a un premio Nobel de literatura, que dice que al éxito y al fracaso tratan a ambos como el mismo impostor, que es muy claro lo que en el fondo tenemos que hacer con nuestro trabajo psicológico. Es decir, muchas veces sabemos que cuando, por ejemplo, uno tiene éxito, se secreta una sustancia en nuestro cuerpo que se llama dopamina, que nos genera placer. Y eso es lo que nos vuelca nuevamente a entrenar, a hacer todo de nuevo para tratar de generar ese éxito. Cuando eso no pasa, no solo es un tema psicológico, sino que también es como que el cerebro echa de menos que no se secretó dopamina cuando uno no es exitoso. Entonces ahí es donde es muy importante trabajar sobre también algo que es la norma y no la excepción, porque tenemos claro que la excepción es el éxito, la norma es el fracaso, probablemente. Y ahí Daniel Goleman, que también fue premio Nobel, pero de economía, hablaba de que efectivamente el impacto en la cabeza, el impacto en nuestro cerebro de un fracaso es 2 veces más intenso que el de la victoria. Entonces, en el fondo esto nos obliga permanentemente a trabajar sobre el tema del fracaso. Y esto pasa muchas veces porque nosotros estamos centrados solo con el resultado, estamos pensando en el tiempo exacto que queremos lograr y de repente dejamos de preocuparnos sobre el rendimiento, que es lo que nos lleva a... Y ahí hay algo que también es muy interesante, que tiene que ver mucho con la atribución causal, que es cuando yo tengo éxito, ¿a qué se lo atribuyo? ¿Se lo atribuyo a que tuve suerte, a que funcionó la cábala, o realmente funcionó porque yo realmente entrené, me alimenté bien, me preocupé de esa competencia y me fue bien? Cuando generalmente tenemos una atribución interna, es decir, cuando atribuimos el éxito en gran parte a lo que nosotros hemos hecho, es más fácil gestionar el fracaso que cuando estamos externalizando las causas de nuestra derrota, indudablemente. Entonces ahí es donde hay algo que trabajamos mucho nosotros, que es la atribución interna. ¿Qué hice yo para que a lo mejor en esta vez no se lograra el objetivo? ¿Y qué hice yo cuando también logré éxito? En ambos casos, la atribución interna es muy importante. Perfecto, es muy, muy importante lo que nos menciona y bueno, la verdad es que sí, todos nos preparamos para el éxito, o sea, todos nos preparamos para lograr. Entonces, cuando es antinatural el tema del fracaso, siempre está como una opción, pero siempre nos enseñan a que no piensen en el fracaso, no pienses qué va a pasar si fracasa, solamente piensa en el éxito. Entonces, cuando llega es un golpe duro, es durísimo, pero siempre me pasa personalmente cuando logro algo como que me asusto porque de alguna manera no tengo que arreglar, entre comillas, como digo, hice todo bien, no tengo nada que arreglar. Entonces ese es el miedo que me da y con el fracaso sí, me pongo a trabajar de una y claro, hay veces que me caigo más profundo, pero siempre es como la norma es que si me va mal, me pongo a trabajar, trabajar, trabajar porque arreglo ya lo que ya sé, lo que uno siempre cuando fracasa, hice esto, pero cuando logra el éxito, para mí es como que me preocupa y digo, debería estar más feliz, pero me empiezo a preocupar enseguida porque me relajo de alguna manera. Mira, eso que tú hablas es muy importante porque a veces contraintuitivamente pensamos que frente al problema es cuando el cerebro más puede estar predispuesto al cambio. En cambio, no. Cuando tú terminas una carrera, probablemente después, con los días analizando bien todo, ahí es cuando dices, mira, a lo mejor tengo que hacer esto distinto, tengo que entrenar mejor esto, etcétera. Entonces, es muy importante entender que el cerebro funciona muy bien y tiene la posibilidad de hacer cambios importantes, sobre todo cuando hemos tenido una derrota, en la tranquilidad, no cuando estamos con el problema, agobiados ahí con la situación, seguramente en una carrera te ha pasado a lo mejor, Mati, que a lo mejor tú vas y producto de algo que ha pasado, tú reaccionas de una determinada forma y eso es lo que te permite finalmente revertir el resultado y a lo mejor hacerla exitosa. Pero ahí el cerebro reacciona, no cambia. El mejor cambio del cerebro es cuando estamos en la tranquilidad, cuando tenemos la posibilidad de que ha descendido un poco el conflicto, el problema y hemos tenido la posibilidad de analizar todo. Entonces eso es como la emoción en la que la que no me hace pensar bien. O sea, hay que bajar un poco el, La así como el ruido, como el intensidad de la fuego. emoción. Mm, Exacto. mm. Entonces tomar decisiones en cuanto a la emoción no es bueno, ¿o sí? A ver, lo que tenemos que tener claro es que el 90% de las decisiones que tomamos durante el día son emocionales. Eso para todos igual. Sabemos que el sistema límbico, que es el que está encargado de las emociones, es el que está rigiendo normalmente todas las
eh, las decisiones durante nuestro día. Por lo tanto, aquí lo importante es que aprendamos a conocer nuestras emociones, aprendamos a conocer en general las emociones y aprendamos a gestionar nuestras emociones, porque de eso nos vamos a asegurar de tomar mejores decisiones. Mm, interesante, interesante, porque de verdad que claro, uno siempre dice, no, siempre dice, sentado en el sillón, voy a tomar esta decisión si fracaso, pero en el momento la emoción no me deja pensar porque cuando estoy sentado en el sillón no tengo la emoción, solamente estoy pensando racionalmente, pero mi emoción no está. Entonces, yo siempre digo, hay que estar en el momento para saber qué decisiones tomar porque cambia todo el panorama cuando uno tiene nervio, cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene pena. Ahí las emociones me hacen tomar otras cosas. Entonces, como que el otro día hice entre mi análisis, dije como el tema de los hábitos, que a veces hay que ir más a la acción que la emoción, porque si me dejo de llevar por la emoción y estoy triste, no me voy a salir de la cama, pero si voy a la acción y dejo a un lado la emoción, voy a ir el día bien, el día bueno, el día malo, porque la motivación, como tú decías, es un impostor. O sea, la motivación, cualquiera motivado entrena y va con lluvia, con sol, pero ¿cuántas veces estoy motivado a la semana? Pocas veces. Claro, por eso es muy importante el tener la planificación. El cerebro funciona muy bien cuando tenemos mucha planificación de por medio, es decir, cuando tenemos claro lo que necesitamos, qué es lo que estás apuntando, qué carrera estás preparando, qué tiempo estás esperando, cómo la vas a hacer. Todo eso ayuda mucho a que el cerebro, en el fondo, te pueda ayudar en esa acción. Cuando no le damos esa certeza, esa planificación al cerebro, en general tiende a no colaborarnos. La incertidumbre es el Mm, principal enemigo del cerebro. palabra clave. Planificación, entonces. Planificación. Ahí Así es. para que anote. Planificación. Muy bien, muy bien. Qué interesante, de verdad que son preguntas que las estoy haciendo de manera personal también, pero eh, siento que de alguna manera estoy hablando por todos y bueno, estamos hablando aquí netamente de las emociones y todo lo que lleva hacia el maratón. Ahora hay un punto muy importante también que quiero tocar, que lo conversamos y yo lo desconocía cuando estuvimos tomando un café, es la amígdala cerebral, que me encantó ese tema y de verdad que por eso el otro día trotando dije, le voy a hablar a Rodrigo porque tenía muchas dudas sobre la amígdala cerebral, porque iba sufriendo mucho el entrenamiento, entonces dije, ay, voy a hablar con Rodrigo y vamos a hacer este live. Sí, ese día como que te mandé el audio. Perfecto. Mira, qué cosas importantes aclarar. Primero, que la amígdala cerebral no tiene nada que ver con las amígdalas que tenemos acá. Eso me partía como para que la gente también lo entienda, que a pesar de que hay un sinónimo ahí, pero no corresponde a dos entidades distintas. La amígdala cerebral es del tamaño de una almendra y está alojada en nuestro cerebro. Y en el fondo esta amígdala tiene dos caras. Una que es muy positiva, porque es la que nos moviliza cuando estamos frente a un problema. Por ejemplo, voy a hablar de un caso a lo mejor más cotidiano, no tan deportivo, pero por ejemplo cuando pensamos que vamos a ser asaltados, la amígdala nos tira la alarma de que a lo mejor hay que correr, hay que salir de ahí porque a lo mejor la persona que está ahí nos puede asaltar, etcétera. Bueno, la amígdala de alguna forma corresponde a esta parte del cerebro que nos está alertando de muchas cosas, ¿ok? A veces funciona, como te digo, alertándonos positivamente para poder hacer cosas distintas, pero a veces nos genera mucho temor y mucho miedo sobre cosas que no nos generan tanto. Por ejemplo, eh, de repente tú dices, oye, voy a correr en tal maratón y esa maratón es compleja porque tiene la altimetría no es muy cómoda, van a haber buenos corredores, yo no me siento tan preparado. Entonces, todo eso que tú estás pensando, que eso corresponde a tu mente, que son tus pensamientos, va a parar a la amígdala y la amígdala de alguna forma empieza también a dispararte algunos síntomas. Y ahí es cuando empieza a suceder la ansiedad, el miedo, en fin, distintas cosas que pueden en el fondo alertarte y que a veces pueden influir negativamente. Entonces, la amígdala tiene como esta doble cara de ayudarnos muchas veces a movilizarnos, pero también a paralizarnos. Mm, qué interesante, interesante. Y la amígdala cerebral también es la que exagera las cosas como, no sé, a veces se dice que cuando nosotros estamos corriendo, por ejemplo, y nos sentimos muy cansados, en realidad nuestro cuerpo está al 30% y nuestra amígdala está mandando la señal de que no podemos más porque la amígdala cerebral está encargada, por lo que he escuchado, de que nosotros básicamente no nos vamos a morir. O sea, ¿es verdad eso?
Mira, lo que tenemos que tener claro es que el único objetivo que tiene el cerebro en nuestra cabeza es ayudarnos a sobrevivir. El cerebro no le interesa si hoy día tuvimos un live entretenido, Mati, entre nosotros, la gente lo aprovechó. En general, el cerebro lo único que pretende es que tú llegues, tú y yo y todos los que estamos aquí, lleguen vivos cada noche. Por lo tanto, lo que hace la vida es ayudar un poco en ese proceso. Y efectivamente, cuando tú vas en el kilómetro 38, ¿no es cierto? Que vas, seguramente vas agotado, vas cansado, de repente visualizando un poco la meta, pero vas con dolor, con molestia y a full, la vida no te va diciendo, oye, Mati, vamos, te queda poco, buen esfuerzo, eso. Te va diciendo, oye, vas cansado, vas agotado, ojo, se te están acabando las energías, la reserva, etcétera. Entonces, la vida en ese sentido tú tienes razón, puede ser un, un, es una parte de nuestro cerebro que, como nos ayuda a sobrevivir, nos trata de estar alertando y a veces nos hace aumentar un poco las sensaciones que a veces no son tan... Y parte, ojo, parte de lo que pasa en el muro, el kilómetro 30 y tanto para algunos, eh, tiene que ver también con la vida, la que empieza como a hacer su trabajo, de decir, ojo, ya pasaste un límite donde el cuerpo ya no te va a responder tan bien. Entonces, efectivamente la vida cumple como un poco lamentablemente esa tarea. Interesante. Y siempre cuando tengo miedo sobre algo o estoy exagerando algo, siempre digo, pero estos miedos se nos fueron creando a medida que vamos creciendo, no sé, porque siempre he visto que dicen que nosotros nacemos con el miedo a los ruidos fuertes y a caer solamente, ¿cierto? Lo demás, todo se nos crea a través de nuestro crecimiento, de lo que nos crían nuestros papás, nuestro entorno. Eh, ¿Es cierto eso? O sea, lo que tenemos que pensar, Mati, es que el cerebro, ¿cuándo se empezó a desarrollar en la cabeza del ser humano? Cuando el ser humano, el Homo sapiens, hace muchos millones de años atrás, estaba en la sabana africana y tenía que salir a defenderse de los animales para no ser devorado y salir a cazar para poder alimentarse. Es decir, el cerebro empezó a cumplir una función desde su inicio, por así decirlo, de ayudar a sobrevivir, nada más. Y por eso que tenemos, hoy día, claro, no tenemos que salir a cazar, no tenemos que salir a defender de los animales, pero evidentemente sí, tenemos otro tipo de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ahí es importante porque el cerebro sigue cumpliendo, a pesar de todos los años, sigue estableciendo este mismo mecanismo para ayudarnos. Y en el deporte, y en un deporte como la maratón, indudablemente que la amígdala y el cerebro empiezan a aprender la alarma cuando vemos que las personas van agotadas, cansadas y eventualmente eso puede correr riesgo la sobrevivencia. Mm, mm, qué bien, qué bien. Entonces, la amígdala cerebral de alguna manera, sí, obviamente la tenemos que escuchar, pero sí de alguna manera es la que exagera, entonces igual de una manera tenemos que estar siempre luchando contra ella, diciendo, no, yo sí puedo, yo sí. El tema de las palabras hoy en día, bueno, igual está muy frecuente el tema no sé, yo por ejemplo veo a Brian Tracy, que tiene un seminario muy interesante, bueno, aplica más hacia el área de coaching, y siempre él dice como que las palabras, no sé si me estoy desviando del tema, pero sí siento que me ha ayudado mucho cuando la mía cerebral en el maratón me está alertando muchas cosas y me está diciendo, retírate, baja el ritmo, y en mi mente yo trato de ocupar las palabras correctas. Entonces, como que Brian Tracy nos comenta que dice, tienes que decir, todo va a estar bien, tienes que saber ocupar las palabras, porque el cerebro de alguna manera como que no entiende el no, sino que, por ejemplo, si yo digo no me voy a rendir, de alguna manera estoy metiendo en mí la palabra rendir, entonces tengo que saber ocupar las palabras y decir, yo sí puedo, yo voy a seguir, yo voy a llegar a la meta, entonces como llenarme de palabras positivas. ¿Qué tan cierto es eso si yo todas las mañanas me levanto y digo, hoy día va a ser un gran día y si voy en un maratón y voy mal, yo puedo, yo me preparé para esto? ¿Qué tanto de eso voy a luchar contra las malas sensaciones que me está dando la amígdala cerebral? Absolutamente. ¿Por qué? Lo que hoy día sabemos es que la mente, que son tus pensamientos o tus emociones, pueden cambiar física y funcionalmente a tu cerebro. Esto significa que si tú entras a competir pensando en que no te va a ir bien y estás con una emoción media displacentera y con pensamientos muy negativos, evidentemente eso va a influir sobre tu cerebro y por lo tanto, como todo lo que hacemos pasa por el cerebro, también va a influir en lo que vamos a hacer. Partamos de esa idea totalmente, que estamos de acuerdo, que es los pensamientos determinan de alguna forma parte de mi comportamiento y mi actitud porque influyen sobre el cerebro. Y aquí viene otro dato que también es interesante. Prácticamente el 80% del día
estamos conversándonos a nosotros mismos. O sea, es decir, el autodiálogo es fundamental para las personas, más aún en un deporte como el tuyo, donde tú vas conectado contigo mismo eh, durante toda la carrera. Por ahí, claro, te topas con alguien, te mira, hablas, no sé, lo que sea, pero tú vas conectado con lo que te vas diciendo. Por lo tanto, es fundamental el saber cómo es tu autodiálogo. Y aquí viene lo tercero que es muy importante, que las palabras negativas, en general, las palabras que nosotros evaluamos como negativas en el cerebro generan cortisol. Es decir, está asociado al estrés. Cuando tú empiezas a decir, oye, no puedo hacer esto, o está complicado hacerlo, no puedo, qué sé yo, empiezas a generar cortisol. Y por lo tanto, lo único que hace es complicar aún más la sensación de estrés, de ansiedad y de miedo que puedes tener durante la carrera. Por el contrario, las palabras positivas generan serotonina y por lo tanto disminuyen el riesgo, disminuyen el peligro, disminuyen la sensación de estar mal y aumentan el estado de ánimo. Entonces, por lo tanto, aquí es donde no es menor, ojo, no es menor los pensamientos positivos. Ahora, lo importante es que los pensamientos positivos son fundamentales para neutralizar los negativos, pero no son es decir, no son suficientes. Ahí es importante, como tú dices, poner la acción. Ok, yo creo que en esta carrera me va a ir bien porque me entrené bien, porque me preparé bien, porque descansé bien, porque tengo claro mi estrategia de carrera, en fin. Es decir, cuando yo conecto mi pensamiento positivo a una acción positiva, indudablemente que ahí es la mejor sinergia que podemos tener. Mm, es como cuando dicen se juntó la preparación con la acción, o sea, como la preparación con el momento. O sea, obviamente si no llevamos preparados, obviamente aunque tengamos todas las mentes, todas las ganas, el cuerpo no va a andar. Igual de alguna manera yo antes era muy, decía siempre 80% cuerpo, 20% mente. Hoy en día yo seguro que para mí 50% mente, 50% cuerpo. O sea, y en muchas cosas, no en el momento solamente de sufrir, sino que al momento de, lo que decía, me lleno de cosas positivas alrededor mío. O sea, a veces siempre digo, a veces llego a la pista y no hago el mismo entrenamiento que otros atletas, pero el hecho de juntarnos y llenarnos de palabras buenas, saludarnos, tener una buena relación, marca mucho la diferencia y por lo menos para mí ha sido fundamental. O sea, he cambiado ciertas cosas y incluso me ha ayudado a dormir mejor en la noche, no llenarme de pensamientos, como tener hábitos, como tener una buena relación conmigo mismo. O sea, siempre trato de no hablar mal de mí mismo. O sea, si estoy pasando un mal momento y alguien me pregunta, yo antes era mucho decir, no, estoy entrenando mal, estoy haciendo mal las cosas, y me llenaba de cosas, hablaba súper mal de mí mismo. Entonces, de alguna manera sentía que me estaba hundiendo yo mismo y de alguna manera siento que, no sé, se lo digo a mis cercanos, las cosas que me han funcionado, eh, trata de, si trabajáis en tu casa, igual arréglate, vete al espejo, afeítate, porque como tú te ves, es como tu subconsciente lo va a recibir y eso va a mejorar la relación contigo mismo. Por lo menos yo lo he aplicado y no es que antes estaba desordenado ni nada, pero si pasaba todo el día en mi casa o nadie me veía, de alguna manera como que no me cuidaba tanto mi imagen, pero ahora como que aunque no vaya a salir en todo el día, me arreglo mucho y puede que esté en el computador todo el día, pero trato de proyectar una buena imagen hacia mí y llenarme de cosas positivas, no ver noticias negativas o no escuchar cosas negativas. Obviamente, si mi familia o alguien de mi familia está pasando un mal momento, lo voy a escuchar y todo, pero si estoy constantemente llenándome de cosas negativas y esto, incluso digo, hasta la música influye. O sea, mucho nos ha pasado que a veces escuchamos una canción, no sé, hay una canción muy clave que es de Queen, de Freddie Mercury, que es muy que está comprobado científicamente que alegra mucho a nivel cerebral. Entonces, eso igual para mí marca mucho. A veces escucho una canción muy motivadora o cuando uno llega a una carrera, la música está muy prendida y uno como que cambia toda la actitud. Entonces digo, es todo mental. O sea, obviamente lo físico me ayuda a prepararme, pero si mi mente está bien, voy a ir siempre muy bien para todo. Así que también es muy interesante poder escucharte y de alguna manera ir afirmando las cosas que voy haciendo y que tú digas, no, sí, esto es clave, esto va bien y de alguna manera tener el apoyo científico de tu parte. Por eso es muy importante, Mati, volver a aclarar el punto. La mente, que son tus pensamientos, tus emociones, pueden afectar física y funcionalmente el cerebro. Por eso es muy importante todo lo que tú has dicho,
porque de esa forma también estamos modificando nuestro cerebro, que finalmente por donde pasa todo lo que hacemos, todos los entrenamientos que tú haces, tus competencias, todo, absolutamente todo, te des cuenta, a veces no te des tanto cuenta, o a veces casi nada de cuenta, porque también pasan muchas cosas automatizadas, todo pasa por el cerebro. Entonces, ahí es muy importante la acción de la mente, eso es fundamental. Y por eso es importante los pensamientos por un lado, y por otro lado tener sensaciones positivas, como tú dices. Excelente, qué bien esa, eh, lo importante que es la mente y también lo importante que apoyarse con un psicólogo deportivo. En este caso, yo pocas veces he trabajado, o sea, directamente no he trabajado, pero siento que sí es un buen apoyo para un deportista, porque estamos llenos de sensaciones. O sea, un deportista, una vez hablaba con otro psicólogo deportivo y decía que un deportista de alto rendimiento tiene incluso más estrés de alguien que está todo el día encerrado en una oficina. Entonces, igual me marcó mucho eso, porque siempre se piensa que nosotros que somos deportistas estamos cero estresados por el tema de que entrenamos, por el tema de la endorfina, constantemente las tenemos, pero sí es estresante. A veces uno está realmente irritable. O sea, vamos a la pista y nos toca, tenemos en la mente el trabajo que tenemos que hacer, no sé, hoy día 30, 400 a 2700 metros sobre el nivel del mar, con 45 segundos de pausa. Entonces, el estrés que uno siente y cuando empieza a entrenar y lleva 4 repeticiones y empieza a doler todo y que falta el oxígeno y que dice, me voy a tumbar aquí y no voy a poder seguir. Entonces, un nivel de estrés porque uno, si no rinde en un entrenamiento, empieza a decir, me quedan tantos días para la carrera. Entonces, es importante también saber gestionar las emociones y obviamente no todos tenemos manual de cómo gestionar esas emociones y no sabemos qué hacer. Obviamente hay cosas que vamos aprendiendo. Llevo 15 años corriendo y hay cosas que la he ido aprendiendo netamente porque la he vivido, he aplicado esto no me ha servido, esto sí, y de alguna manera sí, pero siempre es importante un guía de un psicólogo y todas las cosas que al día de hoy tenemos harta información. Siempre digo, la información es buena, pero a veces el exceso de información es nocivo para todos. Entonces, de alguna manera, tenemos que saber cómo, cómo ocupar esa información y obviamente con un guía como un psicólogo deportivo ayuda muchísimo. O sea, no tan solo el alto rendimiento para alguien que está probando un maratón, para alguien que tiene la carga laboral, que son los maratonistas amateur, que por mi parte, en el equipo que tenemos, My Athlete Coach, tenemos ya casi 70 personas que entrenamos. Entonces estamos constantemente escuchando historias y nuestros alumnos trabajan por sus metas y yo no minimizo mis metas con las de ellos, porque de alguna manera sí se esfuerzan, dejan muchas cosas de lado. Entonces siempre trato de ayudarlos con mi experiencia, de alguna manera, darle un incentivo y decir, no, estas decisiones las he tomado en estos momentos y estas decisiones me han hecho avanzar hacia acá y estas me han hecho avanzar hacia acá. Entonces, súper importante la guía de un psicólogo deportivo. Por eso me alegró mucho cuando hablamos y me dijiste, no, si quieres podemos tener otra conversación, y yo súper feliz porque es súper importante que también todas las personas que hacen el running nuestros alumnos que tenemos eh, puedan de alguna manera encontrar una guía, una respuesta y decir, esta decisión la puedo tomar. Obviamente con un live alcanzamos a captar un poco de información, pero sí siempre sirve mucho. De hecho, fíjate, Mati, que con respecto a lo que conversaba un poco de la información, fíjate, solamente un dato para que la gente también pueda entender la importancia que hoy día tenemos de trabajar la mente. Que finalmente, en los últimos 15 años, por ejemplo, gracias al gran avance de las neurociencias, producto de que hoy día podemos estudiar cerebros en vivo, que es cosa que hasta hace 20 años atrás no se podía tanto, o había estudios muy, muy breves, pero no era tan masivos. Hoy día, gracias al gran avance en la neurociencia, tenemos mucha más información de lo que en la historia teníamos, cómo funcionaba nuestra cabeza. Entonces, evidentemente, cuando tú dices, pucha, es bueno recibir el apoyo de un psicólogo, espectacular. Y ojalá que ese psicólogo incorpore toda esta información nueva, porque evidentemente todo esto en los últimos, últimos 15 años ha cambiado mucho el paradigma de entender cómo funciona nuestra cabeza. Y eso es muy importante a la hora de trabajar. Y por eso hoy día hablamos de entrenamiento mental, finalmente, porque este es un entrenamiento que va desde la mente para poder modificar estructuras en el cerebro y, por lo tanto, producir cambios importantes a nivel del rendimiento deportivo. Excelente, qué interesante el cerebro. Y siempre cuando se habla del cerebro se dice que a pesar de los avances se ha descubierto poco, pero lo poco que se ha descubierto hay que saber usarlo. Entonces el cerebro realmente es como una,
una galaxia, porque tiene tantos campos que no se han descubierto, pero qué bueno saber Bueno, que también con la tecnología se autores, puede llegar. según los autores, tenemos más neuronas que estrellas en la galaxia, así que es un órgano muy fundamental y lejos el más complejo del universo. Tremendo, tremendo. Entonces, sí, obviamente es realmente complejo. O sea, si aquí no hay nada bien, aunque tengamos nuestros huesos sanos, nuestro músculo sano, corazón completamente sano, no podemos hacer nada, no podemos desarrollar una vida normal porque la cabeza es la que manda todo. O sea, es todo. Y por eso es tan interesante. Y bueno, como deportista de alto rendimiento y los que nos están escuchando están en el running, en el maratón, constantemente están trabajando su mente, están poniendo, por lo menos lo que hacemos con nuestros alumnos o los otros alumnos que son de otros teams de running, le están poniendo desafíos constantes, entonces ellos tienen que ir. Y a mí me encanta ese sentimiento de ir por un objetivo, me encanta. O sea, yo digo, si a mí me mandaran a correr, me mandaran a entrenar sin ningún objetivo, realmente amo correr, pero no saldría a correr. Necesito un objetivo a la vista. Y también quiero tocar ese tema que eh, siempre yo les digo a mis alumnos, siempre les pongo un objetivo a corto plazo y uno a largo plazo. Siempre me dicen, quiero correr el maratón en 4 meses más. Yo les digo, sí, pero vamos a ir haciendo otras carreras o vamos a ir haciendo un control, porque no podemos tener un objetivo tan largo sin desmotivar en el camino. O sea, sin 4 meses de trabajo es demasiado y obviamente en el camino nos vamos a desmotivar, porque estamos tan lejos, hacemos las cosas mal, tengo 3 meses, pero en cambio si yo les digo, tienes un control en 2 semanas más, ahí empiezan a trabajar, aunque sea una luz ahí, y el objetivo principal sea el maratón, pero muy importante eso de ponerse objetivos y creo que en la vida diaria, nosotros tenemos que trabajar con objetivos, porque ese siento que es el sentido de que nosotros no estemos varados o nadando en el mar sin ver una isla. De hecho, la neurología del cerebro, esto también está muy estudiado durante muchos años, la neurología del cerebro funciona muy bien con el gran sueño y con el día a día. Lo mismo que tú estás diciendo, es decir, con la meta, que sería como la consecución final, y los objetivos que son estos objetivos que pueden ser diarios, semanales, mensuales, que me llevan a la meta. El cerebro necesita dos cosas para funcionar bien. Por eso es que deportes como la maratón, como el running, funcionan muy bien para muchas personas, porque utilizan muchos elementos que hoy día sabemos que son súper necesarios para que nuestro cerebro nos colabore, se movilice, salga de la zona de confort, se acostumbra a los cambios y por lo tanto, como tú bien dices, como esto yo lo trabajo como runner, como maratonista, también lo traspaso un poquito hacia mi vida cotidiana y me va ayudando. Cuando yo me doy cuenta que en el fondo trazando la meta, trazando el objetivo, me voy convenciendo a mi cerebro, porque hay que recordar que el cerebro en general es un órgano que no nos ayuda mucho a cambiar. El cerebro, como nos ayuda a sobrevivir, trata en todo momento de que nosotros no cambiemos y que si algo que te sirvió hoy día y llegaste vivo en la noche, lo vas a tratar de repetir al día siguiente, obviamente porque busca la sobrevivencia. Entonces a veces cambiar es medio complicado, complejo para el cerebro. Sin embargo, cuando lo planificamos y le estamos avisando, le estamos diciendo, oye, en tantos meses más voy a correr Berlín, voy a correr Boston, etcétera, lo que sea, obviamente el cerebro va de a poco convenciéndose, o lo vamos convenciendo de alguna forma y nos va colaborando. Qué bien, sí, es súper difícil cambiar hábitos. Y siempre digo, como que pongo el ejemplo de las personas que se jubilan. Hay personas que trabajan en un trabajo que realmente no les gustaba demasiado, entonces lo obvio es que cuando se jubilen van a estar contentos, pero ellos se deprimen. Y no es que se depriman por el tema de que amaban su trabajo, sino que se deprimen por el hecho de levantarse a las 6 de la mañana, ir al trabajo, y rompen ese ciclo y se deprimen y hay personas que yo tuve un familiar que falleció o sea, tuvo demencia porque le dio una depresión tan grande que después entró en una demencia a los 3 meses de haberse jubilado. Y es que no es que amaba su trabajo, pero trabajó veintitantos años, entonces su cerebro no procesó, o sea, no pudo captar eso, y ese cambio estaba tantos años que se deprimió de tal manera que entró en demencia. Bueno, fíjate que esto que tú estás mencionando también es perfectamente llevado a cuando tú corres una maratón. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más o menos tú entrenas específicamente en una maratón? ¿Cuánto tiempo? Lo
entreno 10 semanas generalmente, así como la parte específica. Ya, piensa lo siguiente, que tú estás durante 10 semanas con un foco, esta maratón, ¿no es cierto? Y destinas energía, destinas tiempo, te preocupas de la alimentación, dejas cosas de lado, qué sé yo. Y ahí viene algo que en Murakami, este autor japonés que ha escrito un libro muy interesante sobre los maratonistas en algún momento, hablaba de la depresión post-maratón. Porque cuando tú terminas de correr la maratón, tú dices, listo, aquí ya finalizó este proceso y ahora, ¿qué más? O sea, piensa que durante tantas semanas estuviste tan focalizado en hacer cosas que de repente esto se terminó. Y es como que lo que tú comentabas, es como, bueno, y ahora por supuesto que en el caso tuyo, tú ya estás pensando nuevamente en la siguiente maratón, pero para el corredor que no es de elite como tú, ¿no es cierto? Dicen, bueno, esto se acabó y viene como un bajón realmente, porque es como que estuviste tanto tiempo con un foco y se termina así de un determinado día y dice, listo, ya corrí lo que estaba preparando y ahora qué hago. Entonces, y a eso súmale que muchas veces vienen bajas en las cargas de entrenamiento, o sea, hay una semana de descanso, días de descanso o baja en el volumen y baja la producción de endorfina. Y eso también trae muchos problemas a las personas también en el estado de ánimo. Sí, es súper importante y a mí me pasa algo súper, súper grave. O sea, no digo súper grave, pero me ha pasado último, bueno, no me pasó después de los Panamericanos porque igual de alguna manera me anduve súper ocupado, que entrevista y todo. Entonces de alguna manera estuve con un bombardeo de otras emociones, pero sí me pasó en Sevilla y después de otro maratón que tuve que fue Montevideo, que corrí y después, así como a las 2 semanas, me da un día que tengo una sensación de ansiedad y ese día estaba con Hugo y te juro que casi me desmayo, me empecé a sudar helado porque me sentía deprimido, me sentía triste. Pero claro, como había roto ese tema, yo lo único que quería era correr el maratón y descansar. Y cuando estaba descansando decía que me siento mal, no tengo, o sea, no tengo ese hábito, me siento triste, una sensación de vacío. Entonces, es súper importante y lo que hago con mis alumnos, de alguna manera les digo, no tienes que descansar, pero los mando a hacer actividades libres y igual los mando a entrenar, pero Muy bueno. para engañar al cerebro. Los mando a hacer actividad, Exactamente. entrenamiento cruzado, bicicleta, porque sé que no les puedo romper ese ciclo o ese hábito tan de golpe, o si no se hunden y si la cabeza está mal, después no quieren no vuelven a entrenar con el mismo ánimo y están súper, súper mal emocionalmente. Entonces, es súper importante eso. Nosotros funcionamos mucho de hábitos. Exactamente. Por eso que es importante que esto que tú estás comentando no es solo un tema psicológico, también es un tema fisiológico y tiene mucho que ver con las emociones que estamos sintiendo. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando los deportistas se lesionan, cuando me retiro, no cortar abruptamente la actividad. O sea, si yo me lesiono, tratar igual de seguir haciendo algún tipo de actividad, piscina, bicicleta, lo que pueda hacer dependiendo del tipo de la lesión, porque de esa forma tú mantienes un poco a tu cerebro, como tú dices, hackeado, pero también tiene que ver con la producción de endorfina que me mantiene un poco con la porque, a ver, digámoslo de la siguiente manera. En tu caso y el de todos los que entrenan diariamente, hay una cierta producción de endorfina a la cual tu cuerpo ya está acostumbrado. Cuando tú bajas esa producción, el cuerpo la echa de menos. Igual que una droga social, digamos, ¿no? Tú te haces adicto a la endorfina. Entonces, lo que pasa es cuando tú paras abruptamente y el cuerpo empieza a echar de menos esa endorfina que estaba acostumbrado a recibir. Y eso es lo que provoca los bajones, el estado de ánimo, en fin, irritabilidad, etcétera. Un montón de otras cosas que también ocurren. Sí, claro, por eso es importante eso. Pobres parejas de los runners o de las runners cuando dejan de correr, porque en verdad deben decir, oye, esta persona es un amor y ahora no está corriendo y ¿qué pasó? ¿De dónde me dejaron a mi runner amoroso o feliz o el positivo? Entonces, es súper importante eso y siempre aplico mucho el tema de cuando alguien se lesiona, le digo, hey, no dejes, cuando te lesionas, dejas de correr, pero no dejes de entrenar. No puedes correr, el impacto es el que te causa problemas, pero puedes andar en bicicleta, puedes pedalear, puedes hacer trekking. Obviamente hay Pesa, lesiones más agudas, es pero superior, ¿Cómo? digo, si uno puede ir al gimnasio, hacer algo de pesas, el tren superior, o sea, un montón de otras actividades que pueden permitirse que la lesión, dependiendo de la lesión, digamos. Sí, y de hecho en el rendimiento también influye mucho porque siempre digo, los atletas de Estados Unidos, uno ve que de repente
están entrenando y se fracturan y después ya están con el yeso y siguen entrenando y uno los ve con el yeso en bicicleta y después vuelven y en 2 meses vuelven a la competición. En cambio, pasa mucho en los países latinos que el atleta uno ve que se lesionó de una manera, o sea, una fractura o algo, y esa persona está 1 año y medio fuera. Porque claro, porque tiene que volver de la lesión, el dolor, la rehabilitación, pero también tiene que volver a bajar de peso, volver a sentirse bien, y eso se demora muchísimo tiempo. Entonces, siempre, por lo menos lo que yo he aplicado cuando me he lesionado es, dejo de correr, pero no dejo de entrenar. Una cosa es dejar de entrenar y otra cosa es dejar de correr. Entonces, es muy, muy importante eso. También quería aprovechar de hablar del libro que tienes, que es súper interesante y bueno, va netamente al maratón. Ahí está, Entrena tu mente para la maratón. ¿Dónde lo Así podemos es. encontrar, Rodrigo? Mira, la mejor forma es que me puedan contactar directamente. Nosotros estamos también haciendo venta diaria del libro, o sea, venta directa, digamos, pero también se puede ubicar en librerías que leo de Reñaca, y si no directamente a CEDEP, que es la editorial del libro. Excelente, excelente. Ahí tienen una guía súper importante. Ahí en sus viajes en el avión, para poder trabajar la mente, ahí se van a encontrar con cosas que le pasan cotidianamente a ustedes los maratonistas, a nosotros los maratonistas, perdón. A Así todos que es súper nosotros, sí. interesante. A todos nosotros, estamos hablando entre colegas, así que eso es lo importante también. Y por eso también rescatar mucho que tú también eres runner, entonces también has vivido la exigencia, y porque no es lo mismo decir, y siempre digo, sentado en el sillón, todos aguantamos el maratón, pero en el momento, ahí es cuando realmente va de maratonista. Así que admirable siempre un maratonista, una persona que ya sea está corriendo su primer 10K, su primer 21, siempre es admirable. O sea, para mí siempre se merecen un aplauso grande, un premio, porque si ya son la versión de sí mismo, la mejor versión de sí mismo, se merecen todos los aplausos. Todos tienen ahí, yo siempre les digo a nuestros alumnos, ustedes hacen lo mismo que nosotros, la diferencia es que adaptado. Ustedes hacen repeticiones cortas, repeticiones largas, hacen cuestas, hacen trabajos de fuerza, hacen fondos. Entonces, al final entrenan igual que nosotros, tienen las mismas sensaciones. La diferencia es que adaptado. Nosotros corremos más rápido, esa es la diferencia. Los números son diferentes, las sensaciones son iguales. Entonces, de alguna manera estamos todos conectados ahí con el maratón y es bonito eso. Por eso, cuando nosotros corrimos los Panamericanos, mucha gente se sentía muy identificada. Y ahí también volviendo al tema del entorno. O sea, en el real momento, en el kilómetro 37 yo llegué al colapso, que vomité por sobrehidratación. Y yo pensé que me iba a desmayar, pero tenía tanta gente que era una presión tan buena, no era una presión de que, ay, me van a decir algo, sino que sentía tanto el apoyo de la gente que realmente me hizo llegar al kilómetro 40 y poder alcanzar el cuarto lugar al atleta de Brasil, porque el entorno era muy, muy lindo. O sea, ese día fue como emocionante, fue bonito, ahí otro ciclista apoyando a Hugo, más atrás apoyándome a mí. Entonces fue un día histórico y por eso el entorno es el que marca mucho, mucho la diferencia la mente lo recepciona. Bueno, a ti te tocó algo que probablemente te va a tocar pocas veces más, que en el fondo tú compitas teniendo prácticamente a todo el público, o digamos, apoyándote, porque lo que normalmente pasa con el maratonista es que uno primero corre fuera del país, eso primero que todo, y a veces tiene unos chilenos apoyando, pero no es lo... Y cuando corres acá, si corres la maratón de Santiago u otro tipo de maratón, indudablemente están todos, cada uno en su mundo, y no se apoya directamente a alguien. Entonces, lo que a ti te tocó en los Panamericanos realmente es algo que es bastante inusual para un maratonista, indudablemente de sentir el apoyo del público directamente hacia ti, digamos, y no hacia el resto de los competidores. Es bien interesante lo que ahí tú comentas. Y sí, fue algo histórico y realmente sí, yo creo que vivirlo nuevamente a sí mismo, mi carrera deportiva no lo voy a vivir mal, a lo mejor el día de mañana lo voy a vivir desde afuera, pero claro, es algo realmente, realmente hermoso y lo vivimos con mucha emoción ahí con Hugo, así que fue muy lindo y que mi familia me viera correr, o sea, y todos los que de alguna manera vi gente que me vio desde cuando yo tenía 15 años y ver ese proceso y fue realmente emocionante, o sea, fue muy, muy lindo. Así que contento por eso y también agradecido. Así que voy a ver algunas preguntas que si es que han hecho aquí o los que quieran pueden hacer alguna pregunta. Que no hemos invitado a las preguntas, nos fuimos ahí.
es que estaba muy, muy interesante la Nos fuimos conversación. conversando. ¿No? Sí, Edu Kiner nos Sí, manda los habían saludos. pasado algunas Perdón. preguntas, pero me pasaron al principio, me parece que has visto algunas. No, no pude retener exactamente qué tipo de preguntas eran, pero al principio me acuerdo que habían algunas. No sé si ahora habrá. Ahí estoy leyendo, estoy tratando de leer alguna pregunta. Estoy buscando. A ver qué dice. ¿Se puede manejar ese miedo que produce la amígdala cerebral? ¿Cerebral? Sí, por supuesto, se puede gestionar como cualquier emoción que nosotros tengamos en nuestra vida, sean placenteras o displacenteras, todas se pueden gestionar. Hablamos de gestionar, esto es muy importante porque no hablamos de controlar, sino que de gestionar. Esto se refiere a que le podemos bajar un volumen, pero nunca podemos apagarla a cero. No es como cuando uno apaga una televisión, ¿no es cierto? Uno la puede apagar, ¿no? Acá las emociones se gestionan y todas las emociones pueden gestionarse, sin duda alguna. Muy interesante. Y las emociones por algo están, o sea, obviamente el miedo, uno ve emociones negativas y positivas y uno quisiera que no estuvieran, pero de alguna manera todas están y todas sirven de alguna manera para Bueno, poder avanzar. eso que, eso que tú dices, Mati, es muy importante, porque por eso yo hablo de emociones placenteras o displacenteras, pero no de emociones negativas y positivas, porque desde el punto de vista biológico, todas las emociones nos pueden movilizar a algo, nos pueden movilizar a una solución, nos pueden movilizar a potenciar algo, etcétera. Por lo tanto, desde ese punto de vista, todas las emociones nos sirven. Entonces, no conviene catalogarlas de negativas y positivas, sino que de algunas nos generan placer, la alegría, y otras nos generan displacer, por la ansiedad, la tristeza, etcétera. Pero todas nos sirven. Sí, sí, muy importante. Y tocando un pequeño punto, hay una película animada que habla, bueno, que yo creo que muchos la han visto, de Pixar, que habla de las emociones intensamente. Y ahí todos decían que Intensamente. tristeza, como que, ay, todos decían, pero ¿por qué esta tristeza? Y realmente ahí la tristeza hizo al final que se uniera la familia, porque mediante la tristeza todos sintieron esa empatía. Entonces, Exactamente. muy importante eso. Muy buen ejemplo el que tú das porque es así, correcto. Sí, de hecho, cuando lo vi dije, oh, de verdad que me hizo un ruido muy, muy importante. Aquí hay otra, no sé si una pregunta, dice, lo del seminario Fénix es genial, no tengo, el de Brian Tracy, no tengo tu nivel, pero también lo aplico. Es importante que ese mensaje de me siento genial es una orden directa a la hipófisis de secretar adrenalina. Claro, en algunos casos adrenalina, en otros casos será dopamina, eso va a depender de las intensidades, ¿no? Indudablemente. Pero vuelvo a insistir que el pensar negativo, el tener sensaciones positivas, son súper necesarias, pero no suficientes. Lo importante también es, a partir de eso, qué acción ponemos para que todo eso que estoy pensando que quiero lograr finalmente se materialice. Mm, mm. Sí, importante, materializar algo, una acción, porque puedo Concretizar. tener todo el... muy importante eso, porque puedo tener el mejor pensamiento, puedo tener la mejor idea, pero si no materializo, si no voy a la acción, queda como un buen pensamiento y al final tengo las mejores ideas y las mejores intenciones y de buenas intenciones o de plantear algo sin concretarlo no sirve mucho. Correcto. Eso es, esa es la clave. Bueno, aquí hay un tema que tocamos que decía cómo manejar la frustración. Una persona pregunta cómo manejar la frustración. Bueno, muy importante, primero, que el análisis de la frustración te lleve siempre a una atribución interna. Es decir, que yo piense, bueno, a ver, ¿qué pasó de aquí que no pude generar? ¿Por qué no se pudo generar? ¿Por qué me faltó? ¿Cuál es mi débil? Etcétera. Y a partir de ahí, yo también recomiendo muchas veces el visualizar nuevamente esa carrera, eventualmente, tratando de modificar en tu cabeza aquellos elementos, aquellas situaciones que no te permitieron correr de manera correcta, cosa que después en tu cerebro quede como guardado una película un poquito más correcta y planificar un poco y sobre todo establecer qué cosas yo debiera hacer para lo que viene. Esa es una de las fórmulas que hay en general para manejar la frustración. Pero lo importante es que la frustración, como lo que conversábamos recién, Mati, es que es una emoción que si bien es cierto es displacentera, el hecho de que yo la tome para saber qué es lo que tengo que trabajar, sobre qué déficit debo potenciar, etcétera, es lo que finalmente me hace que esta frustración, que fue en un momento determinado, tal vez de alta intensidad, yo la pueda manejar positivamente para lo que viene. Importante. Palabra clave que la voy a ocupar, gestionar, no apagar. Muy importante eso. Hay Exactamente. una emoción, la gestiono. Muy importante. Porque de alguna manera las emociones, como decíamos, las emociones no, una emoción mala me hace
si estoy en un lugar donde, un ambiente donde me está afectando, me va a hacer sentir angustiado, sin ánimo o de alguna manera con un rechazo. Entonces esa emoción me está diciendo, muévete de ahí, me está alertando. Entonces de alguna manera para algo mejor. Y pasa muchas veces eso. Correcto, eso es, eso es. Sí. Así que, bueno, aquí nos mandan saludos, más que nada mandan saludos a Rodrigo. Aquí el amigo César Aguilar dice, lo que piensas lo atraes. Importante. Me encantó el tema de este live. Gracias. Así, muchas gracias también por unirse y bueno, contento también darte las gracias a ti, Rodrigo, por esta conversación. De realmente casi una hora y se hizo súper, de verdad que súper entretenida. Soy un espectador más, admirador también de tu trabajo, de cómo entregas la respuesta de manera tan importante y también la paciencia por ahí, entre, de repente te hago una pregunta súper larga y me la puedes entregar de la mejor manera. Pero realmente este tema me apasiona mucho, me gusta mucho la mente, el gestionar la emoción, así que agradecido por estar presente en este live. Espero que no sea el primero ni el último, sino que sean muchos más. Y bueno, nuevamente hacer la invitación. Ahí los que realmente estén interesados, escríbanle a Rodrigo por el tema del libro, realmente les va a servir muchísimo. Entrena tu mente para la maratón. Así que ahí le pueden escribir directamente a Rodrigo o si no, directamente a mí y ahí yo hago el cargo de secretario y se los paso ahí el contacto de Rodrigo. Así que muchas gracias Rodrigo, gracias por este live. Que pase un tremendo término de año, que sea un muy feliz año nuevo y que empecemos 2024 con la mejor de la energía. Por eso también quería hacer este live para que la mente esté fuerte, esté con ganas y todo y con todo el ánimo. Aquí una de mis alumnas, que es Natacha, que este año corrió en 2:59 el maratón de Nueva York. Y cuando en febrero me habló, me dijo, Mati, yo lo que quiero es correr bajo 4 minutos al kilómetro. Bueno, realmente su objetivo fue creciendo y bajó de 3 horas el maratón. Hizo 2:59:44 y aquí nos escribió, dice, gracias chicos, excelente libro de Rodrigo, lo leí cuando me preparé para mi primera maratón y me ayudó mucho. Excelente. Buenísimo. Saludos, Muchas gracias Natacha. también por los comentarios. Excelente. Excelente, ahí tienen una recomendación súper buena. Así que ahí buenísimo live, muchas gracias, dicen. Así que muchas gracias por todo, Rodrigo, un abrazo. Y bueno, ahí a todos los que se conectaron también, que pasen un feliz año nuevo y todas las metas, escríbanlas, que me ha servido mucho a mí, y empiecen a trabajar, materialicen y gestionen las emociones, no las traten de apagar, gestionen las emociones. Muchas gracias, Mati, a ti por la invitación y mucho éxito para tu próximo desafío. Muchas gracias, Rodrigo. Que estés muy bien. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Hasta Abrazo luego. para ti también. Saludos. Chao, Saludos. chao. Chao, chao. Chao.